Hola, hoy vamos a ver cómo hacer una historia interactiva con múltiples finales utilizando los formatos de Google. Bueno, lo primero que todo es que quiero hacerles un pequeño resumen en el que vamos a hablar de qué es una historia interactiva. Recordemos que estas son donde el lector puede decidir el camino que va a tomar la historia y esas decisiones lo van a llevar a diferentes finales que obviamente son decididos por el autor de la obra. ¿Cómo logramos hacer esto de una manera sencilla, sin complicarnos con herramientas multimedia, con grandes diseños y este tipo de cosas, sino algo sencillo de utilizar para que nuestros estudiantes lleven a la práctica la interacción en una herramienta multimedia sin complicarnos con otro tipo de programas, tener que aprender o enseñar otro tipo de programas? Bueno, Google Forms nos lo permite hacer de una manera muy sencilla, son más o menos unos 3 pasos. Aquí yo diseñé, como pueden ver, una herramienta donde escribí de una manera muy sencilla Caperucita Roja con 3 finales diferentes. Eh, para los que no saben utilizar o no están muy familiarizados con Google Forms, les dejo el link a mi artículo donde escribí las partes básicas. Acá vamos a trabajar un poquito la herramienta ya en un nivel avanzado. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es, yo les recomiendo hacer un guión de trabajo en papel, donde sepamos cuáles son esos caminos a los que se va a desencadenar la historia. Una especie de mapa que vamos a estar mirando en la hoja para después reflejarlo en la herramienta de Google Forms. Es como una guía de trabajo. Ya teniendo esa guía de trabajo, lo que hacemos es trabajar en la herramienta con 2 partes principales. Una son las secciones y la otra es dirigir las respuestas a. Entonces, miren, acá tenemos la primera pregunta, que la hacemos como una pregunta abierta. Tenemos el título y tenemos la pregunta abierta con una opción de ir al siguiente y una fotico que lo acompañe. Yo primero escribí todas las preguntas y después hice el redireccionamiento. Entonces veamos el orden en el que yo lo hice. Vamos con la sección 2, otra pregunta, la segunda parte de la historia, que ahí ya va hacia el nudo y tenemos 3 posibles respuestas. ¿Cómo hago el tema de las secciones? Es muy sencillo, simplemente escribo otra pregunta, por ejemplo, aquí tengo otra, y le doy en esta partecita de aquí, que es añadir sección, y divido. ¿Listo? Y al darle clic ahí, me aparece la sección 3. ¿Listo? Entonces lo que hago es dividir cada una de las preguntas como si fueran diferentes secciones. Esta de acá no la quiero, no me interesa tenerla. Entonces lo que voy a hacer es borrarla. Voy acá a estos 3 punticos que son las herramientas y le doy delete section o borrar sección, dependiendo de la configuración que lo tenga. ¿Listo? Entonces, así es como hago las secciones, utilizando esta herramienta chiquitica de acá, que se ve que es como una división para dividir las secciones de las preguntas. Listo. Yo seguí haciendo cada una de mis preguntas acompañadas con una fotografía desde el principio hasta el final. Este es un ejemplo muy sencillo con solamente 6 preguntas. Bueno, después de hacerlas, miremos por acá arriba cómo hacemos el redireccionamiento para que se avance dependiendo las decisiones que va tomando el lector en la obra. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. En esta historia de Caperucita, la niña se encuentra con el lobo en medio del bosque y este le propone que hicieran una carrera para ver quién llega primero a la casa de la abuelita de Caperucita. Entonces, la niña tiene que decidir si dice que sí y gana el lobo, si dice que sí y gana Caperucita, o si dice que no. Veamos cómo lo hacemos. Damos clic en la pregunta
tenemos siempre que seleccionar multiple choice o selección múltiple, porque si tenemos otra que sea, digamos, de párrafo o short answer, no nos va a funcionar. Bueno, entonces siempre tiene que ser selección múltiple. Lo que hacemos es ir a la primera y él nos va a dar automáticamente la opción de ir a las diferentes secciones que ya le habíamos asignado anteriormente. Entonces damos clic, yo las había nombrado y decidimos hacia dónde va a ir. Si selecciona esta pregunta, entonces va a ir a la sección 3. Si selecciona esta respuesta, perdón, va a ir a la sección 4. Y si dice que no, se va directamente hacia el final. Bueno, recordemos también, súper importante, darle clic en Require o respuesta requerida. Bueno, para que siempre tengan que marcar y el lector pueda dar esa opción. Bueno, y tenga sí o sí que responder esa pregunta para poder avanzar en la historia. Miremosla nuevamente aquí en la tercera parte. Damos clic en las respuestas y multiple choice, go to section 5 del desenlace. ¿Listo? Es algo muy sencillo y como les digo, súper recomendado tener toda esta estructura antes escrita en papel para que en el momento ya de hacerlo en la herramienta nos quede mucho más sencillo desarrollarlo. Puede ser en un papel de una hoja de cuaderno o también les recomiendo utilizar Google Docs para escribirlo y tener ahí la referencia de lo que vamos a utilizar. Y para manejar todas las imágenes les recomiendo utilizar el Drive de Google para que sea simplemente importarlas a la herramienta de Google Forms. Después de realizada la historia, es muy fácil de compartir con otras personas y bueno, creo que es una manera muy sencilla de hacer las historias interactivas. También les recomiendo ingresar a la página mía, donde les dejo aquí abajito el link y pueden leer el artículo donde les explico esto por escrito y también dejo un PDF y una imagen con unos tips para hacer historias interactivas que con toda la libertad del mundo lo pueden imprimir, pegarlo en el salón de clases y utilizarlo como referencia para que sus estudiantes tengan una guía de trabajo en el momento de estar escribiendo la historia. Bueno, muchísimas gracias y espero que el video sea de su utilidad. Hasta pronto.